Bueno, ya estamos de regreso y les contamos que casi 5 años del estallido social han surgido algunos emplazamientos del plano político y también algunos sondeos, algunos estudios de opinión que muestran cuál es la evaluación que hacen los chilenos de lo ocurrido ese 18 de octubre de 2019. Así que vamos a establecer de inmediato contacto con Macarena Román, porque hay algunas que son preguntas bien específicas, a evaluaciones, a sentimientos incluso de lo que significó ese momento en específico. Así que Maca, tú nos vas a explicar. Hola Vivi, muy buenas tardes. Sí, solo 4 días quedan para que se conmemore un nuevo aniversario del estallido social. 5 años desde que iniciaron estas manifestaciones masivas que convocaron a miles de personas a lo largo del país. De hecho, sin ir más lejos, también ese 25 de octubre, solo 7 días después del inicio del estallido social, se llevó a cabo la marcha quizás más grande de los últimos tiempos, que tenía como epicentro la Plaza Baquedano. Más de 1.200.000 personas estuvieron presentes ahí en la capital para marchar por sus demandas. ¿Cuáles eran las demandas? Para hacer un recordatorio, tenía que ver con pensiones, con educación, con salud, y eso en general las personas, según encuestas, no ha sido resuelto. Sin ir más lejos, según lo detallado por Pulso Ciudadano, por ejemplo, el 69% de las personas cree que las pensiones no han sido solucionadas, que no se ha dado una buena salida a esta problemática. El 60% hacia la delincuencia, el 58% del costo de la salud, entre otras materias que eran parte de las preocupaciones y de las demandas que se llevaban a cabo en estas diferentes manifestaciones. Por otro lado, tú también lo decías, se han dado distintas peticiones o análisis respecto a lo que pasó ese 18 de octubre del 2019, y en relación, por ejemplo, a la bancada de Chile Vamos, hoy llegaron hasta La Moneda para entregarle una carta al presidente Gabriel Boric, que entre otras cosas, primero, de alguna forma apunta y cuestiona lo que se llevó a cabo durante el estallido social en materia de delincuencia, en materia de destrozo. Dicen que finalmente solo ayudó a perjudicar al convivir de las personas. Además, apelan al presidente Gabriel Boric a que pueda haber una revocación con ciertas personas que fueron sacadas de su condena, de su prisión, para darle una especie de indulto, personas que según Chile Vamos no debiesen haber salido de la cárcel. Por otro lado, también hablan de las pensiones de gracia, donde dicen que hay personas que están recibiendo este tipo de remuneraciones de gracia a raíz de haber sido víctima de algún caso en el marco del estallido social, que no debiesen tener esta remuneración por parte del Estado. Distintas apelaciones hacia el presidente Gabriel Boric que llegaron desde la boca, desde el Chile Vamos, desde sus líderes, quienes cuestionaron entonces lo que pasó en ese 18 de octubre, lo que pasó después y también el rol que ha tenido el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Escuchemos aparte de estos parlamentarios. En ese minuto los grandes temas tenían que ver con el sueldo de los trabajadores, las cuentas de luz, el tema de las pensiones, el costo de la salud, el tema del transporte en ese minuto. Eran las grandes demandas que se asociaban a elementos concretos, por lo cual se sentía que había habido una explosión social. Si tú preguntas ahora, más del 50% de la población te dice que todas esas demandas no están resueltas, ¿ya? Otro 40% que de alguna manera te dicen que en parte algunos elementos se han solucionado. Cuando tú le preguntas a la ciudadanía hoy día, bueno, ¿cuáles son los grandes temas que no se han resuelto? Prácticamente son los mismos elementos que se mencionaron en el año 2019. Es decir, todas esas demandas sociales y sobre todo el tema de pensiones no son elementos que la ciudadanía esté percibiendo hoy día que han tenido una solución. No hay ninguna duda de que nuestro país, nuestro querido país, está peor que hace 5 años atrás. Lo único rescatable que uno podría rescatar en estos 5 años de lo que fueron las demandas sociales es la PGU que implementó el gobierno del presidente Piñera. En prácticamente todas las demás cosas que podemos observar ha habido retrocesos. Y ese retroceso está muy vinculado al clima de violencia, al clima de crispación, al clima de no respetar autoridad, también al clima de deshonestidad. Y por lo tanto, en estos 5 años que se están cumpliendo, queremos pedirle, y por eso hemos ingresado una carta al presidente de la República, que revise muy detenidamente todo lo que ha sido la actuación de este gobierno, del gobierno del presidente Boric, respecto de lo que es la violencia y de aceptar la violencia en política.
hacemos un llamado al gobierno a recuperar las credenciales democráticas, a dejar sin efecto los indultos y las pensiones de gracia a los violentistas que quemaron y saquearon nuestro país, y a dejar de una vez por todas atrás lo que ocurrió hace 5 años, donde intentaron en la práctica realizar un golpe blanco al presidente Piñera, donde no dudaron en utilizar la violencia como forma de acción política y la validaron al punto que incluso el presidente del Partido Comunista de la época llamó a la renuncia al presidente Piñera. Claro, recordando un poquito lo que pasa, Vivi, hace 5 años, obviamente hubo declaraciones que se contraponían entre el oficialismo, la oposición de ese entonces, también entre el gobierno y las propias Fuerzas Armadas. Sin ir más lejos, también el entonces presidente Piñera hablaba de una guerra contra un enemigo poderoso, ¿cierto? Que después desde las propias Fuerzas Armadas, desde el Ejército, salieron a decir y a enfatizar que no estaban en guerra con nadie. Son parte de las declaraciones que se dieron en el marco del inicio del estallido social, que ahora que quizás con más distancia las personas pueden tener un análisis más profundo respecto a lo que pasó. Evocando de nuevo la encuesta de Pulso Ciudadano, más del 36% de las personas considera que fue una mezcla entre hechos delictuales, pero que también tenían legítimas demandas sociales. Solo el 28% piensa que es una manifestación legítima por demandas sociales, y por otro lado el 19% piensa que fue solo destrucción y delincuencia. Son distintos parámetros, distintos análisis que hacen las personas en nuestro país a 5 años del estallido social. Otro de los puntos que quizás también es bien relevante es que, según Pulso Ciudadano y las personas que encuestaron, el 69% está de acuerdo y busca que en Chile se continúe el régimen democrático, la democracia por sobre todas las cosas, pero el 9,7% dice que debiese ser, el 7,2% debiese ser un sistema ya sea autoritario, totalitario o hasta dictatorial. Y por otro lado, el 11,4% no sabe y el 12% le es indiferente cuál es el régimen del sistema político que gobierna en nuestro país. Un punto también que genera análisis, que genera por algunos expertos preocupación respecto a que quizás en la mayoría de los ciudadanos se debiese pensar en un sistema democrático, ¿cierto? Pasemos a escuchar a la presidenta del Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric, también a la ministra Vallejo, que hablaron sobre este tema. Tenemos que tener una profundidad como país para poder evaluar los procesos políticos tan intensos que hemos vivido durante los últimos años. El estallido social se ha querido reducir a un estallido netamente delictual, yo creo que con un objetivo también político, de no hacerse cargo de las demandas que siguen presentes en la ciudadanía. Lo ha dicho el informe PNUD, y yo creo que en eso tenemos que ser muy responsables como política de ir avanzando en poder resolver esas demandas. En ese sentido, el gobierno del presidente Boric ha abordado con premura la crisis de seguridad económica y también institucional que hemos vivido, y queremos también avanzar en mayores derechos. Hoy día, más que nunca, no podemos pasar de una política del no lo vimos venir a la que no ha pasado nada, y al menos nosotros estamos trabajando fuertemente por poder hacer que esas demandas que siguen vigentes puedan tener un cauce institucional. Y la posición del gobierno sobre el estallido, y particularmente a 5 años del 18 de octubre, ha sido muy clara. Se puede condenar transversalmente, como lo hemos hecho, la violencia que ocurrió durante esa fecha, al mismo tiempo que rescatar las demandas fruto del malestar subyacente que hizo que estos hechos se produjeran, es decir, la movilización social, que fue mucho más que solo hechos de violencia. Y todos tenemos que ser capaces de reconocer la honestidad que había detrás de las demandas, el malestar por la desigualdad, por las inequidades, por la injusticia, por los privilegios, por los abusos. Claro, eso es el llamado que hacen desde el gobierno, entonces, por supuesto, a condenar los hechos delictuales que en general registraron quemas de negocios, también destrucción de iglesias y de diferentes artefactos del acontecer público, ¿cierto? De la propia calle, de la avenida, en Plaza Baquedano, en otras circunstancias a nivel nacional, pero también a reconocer estas demandas sociales que hasta ahora, y según lo que hemos hablado con expertos, continúan totalmente vigentes en torno a pensiones,
a educación, a salud, a equidad también salarial, por ejemplo, entre otras materias. Así que quedaremos atentos a lo que suceda ya durante esta semana, Vivi, porque recién estamos a 4 días de esta nueva conmemoración, pero por supuesto el 18 de octubre podría haber un panorama distinto a lo que hay hasta ahora. Sí, y eso es parte entonces también de los temas que han resurgido, podríamos decir, en el contexto ya de los 5 años, de lo que pasó además coincidentemente un viernes, que no se había dado, ¿no? Eso de los últimos años. Y hay toda una opinión y ciertas variables, sin duda que también está la política en relación a lo ocurrido y, bueno, a muchos que sienten que esas demandas todavía no están resueltas, otros también que establecen que o hacen todo un análisis en relación a la violencia, a lo que significó. Y también no hay que dejar de mencionar la poca claridad de las investigaciones, por ejemplo, la quema del metro, ¿no? Que es otro de los temas que todavía no existe una contundencia de quién es o de qué forma se pudo estar detrás de ese, que sin duda es uno de los hechos más simbólicos en el contexto del estallido. Así que vamos a ver, porque probablemente la semana va a estar marcada por todo este debate y análisis. Muchas gracias, Maca. Chao, Vivi, nos vemos.